Él pensaba que el amor lo podía todo, que era la cura para cualquier herida. Pero una noche, 6 palabras helaron su mundo y destrozaron su confianza. Solo tropecé con un mueble. Detrás de esa sonrisa conocida se escondía una traición que no solo quebró su corazón, sino que arruinó 2 familias. Destruyó carreras y rompió amistades. ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche dudando si realmente conoces a la persona que amas? ¿Qué harías si la verdad no solo destroza tu corazón, sino que también incendia todo lo que creías seguro? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta el video. Dicen que la felicidad verdadera nunca hace ruido. Así empezó mi historia. Envuelta en la calidez de las rutinas sencillas. Los cafés al sol en la terraza, las risas los domingos, mientras el aroma de la tortilla llenaba la casa, los paseos de la mano por las calles adoquinadas del barrio. A veces pensaba que mi vida era una foto de postal tan tranquila, tan predecible y que nada, absolutamente nada, podría romper esa armonía. Los padres de Lucía adoraban visitarnos desde el sur. Su madre traía cajas llenas de dulces caseros. Su padre no perdía ocasión de opinar sobre fútbol entre sorbos de vino. Mis amigos, David y Ana, pasaban a menudo para cenar. Entre juegos de mesa y anécdotas divertidas, todos creían que mi relación era envidiable. Incluso el perro del vecino, Tomás, parecía buscar nuestra compañía. Todo estaba en orden. Todo era, digamos, seguro, pero ¿alguna vez has sentido que, bajo toda esa perfección, algo empieza a desmoronarse sin que tú puedas ponerle nombre? Primero fueron los silencios inesperados. Lucía, que antes contaba cada detalle de su día, empezó a resumirlo todo en un bien. Las cenas se hicieron más cortas, los teléfonos más presentes y las sonrisas más breves. Recuerdo una noche en que preparé su pasta favorita. Ella apenas probó bocado, con la mirada perdida en un mensaje de WhatsApp que nunca me mostró. El primer sábado que canceló nuestro paseo por el rastro, lo atribuí al cansancio. El segundo, lo sentí, como un pequeño golpe en el pecho. Tengo una reunión urgente, dijo, y su voz sonó lejana, ajena. Entre esas ausencias, la sombra de una duda se fue instalando en mi mente. ¿Era el trabajo? ¿O había algo que yo no quería ver? Ahí empezó el verdadero drama interno. ¿Estoy exagerando?, me preguntaba en silencio mientras observaba cómo ella se duchaba apresurada, cerrando la puerta con más fuerza de lo normal. ¿Me estoy volviendo paranoico? Comencé a analizar cada detalle, la fragancia distinta, el maquillaje poco habitual para el día a día, llamadas rápidas que acababan. Al entrar yo en la habitación, David, siempre perceptivo, notó mi inquietud durante una charla en el bar de siempre. Mientras los demás reían, él me miró a los ojos y soltó en voz baja: a veces, las cosas no cambian de golpe, solo dejan de encajar. No supe qué contestar. Ana, por otro lado, me escribía mensajes animándome a organizar un viaje juntos, sin saber que yo ya no podía planificar ni el día siguiente, atrapado en una ansiedad que me revolvía el estómago. Mi madre, con esa intuición que solo las madres tienen, dejó caer una frase al despedirse por teléfono: os noto diferentes. ¿Todo bien, hijo?, mentí sin pensarlo. Claro, mamá, es solo que estamos ocupados. Esos pequeños roces cotidianos se transformaron en grietas difíciles de ocultar. Las noches se alargaban con discusiones sin sentido, donde cada palabra era una trinchera. Yo intentaba recordar el calor de sus abrazos mientras sentía como el frío del desamor se metía en la cama. Empecé a dudar de mí mismo, de mi valor, de si era suficiente o si ya había perdido a Lucía sin darme cuenta. La tensión creció y las miradas evitadas hablaron más que cualquier reproche. Sabía que el amor, alguna vez tan radiante, estaba siendo devorado por silencios pesados y respuestas esquivas. Y, sin embargo, no podía o no quería aceptar la realidad. Así, entre la apariencia de felicidad y el temor a la verdad, comenzó mi descenso a ese abismo donde las certezas se vuelven preguntas y la confianza simplemente se quiebra. Pero lo que yo no sabía entonces era que esas grietas no solo amenazaban nuestra relación, eran el preludio de una tempestad mucho mayor, capaz de arrasar todo lo que dábamos por sentado. Y fue justo en ese punto, en medio del desconcierto y los pequeños silencios, cuando la historia dejó de ser mía y de Lucía. Empezó a arrastrar a todos a su alrededor. Amigos leales, familiares bien intencionados, incluso desconocidos testigos del derrumbe. A veces, la peor batalla no ocurre entre dos personas,
sino dentro de uno mismo. Mi vida se había convertido en un campo de minas emocionales. Cada paso titubeante, cada mirada esquiva de Lucía era una explosión silenciosa que me sacudía desde dentro. Las noches se volvieron eternas. Me encontraba tumbado en la oscuridad, repasando obsesivamente los recuerdos que una vez me hicieron sonreír. ¿En qué momento empezó a marchitarse todo? Mataba el sueño imaginando escenarios, tal vez. Pensaba, era solo el estrés del trabajo, la rutina, el peso de la vida adulta. Pero mi corazón me traicionaba con su ansiedad constante. Lucía era distante. A veces, mientras ella tecleaba en su móvil, mi mente creaba historias crueles. Quizá escribía a alguien más. Quizá las risas que escuchaba desde el baño no iban dirigidas a mí. Luchaba por no caer en la paranoia, pero cada pequeño detalle en un perfume distinto. Un mensaje que aparecía solo con su rostro iluminado por la pantalla alimentaba esa bestia interna llamada desconfianza. David, siempre mi ancla en la tormenta, intentó abrirme los ojos. No puedes vivir así. Hermano, me dijo una noche, cerveza en mano, con la voz grave, o confías o preguntas. Pero no te tortures. Pero la verdad es que no sabía por dónde empezar. ¿Y si todo era producto de mi inseguridad? Y si, enfrentándola, perdía lo poco que quedaba de nosotros. La esperanza se mezclaba con el miedo, atrapándome en una prisión mental donde cada salida parecía igual de dolorosa. Una vez, intenté hablarlo con Ana, quien siempre supo leer entre líneas. Nos vimos en una cafetería ruidosa, pero mi voz era apenas un susurro. ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza? Ella soltó aire despacio, mirándome serio. A veces, el miedo de perder a alguien nos hace ver fantasmas donde no los hay. Pero, otras veces, es que ya nos están dejando y no queremos aceptarlo. Las palabras quedaron flotando entre el aroma a café y los platos que tintineaban. Me sentí expuesto, pequeño. La duda y la esperanza bailaban una danza cruel dentro de mí. Me prometí confiar, pero en cuanto Lucía llegó tarde otra noche, la promesa se desmoronó. Ser testigo de mi propia desconfianza fue una lección amarga. Comencé a vigilar los gestos de Lucía, a buscar en sus palabras un rastro de verdad o mentira. Incluso llegué a mirar su móvil cuando estaba distraída, sintiéndome sucio, transformándome en una versión de mí mismo que despreciaba profundamente. La atmósfera en casa era irrespirable. Las discusiones surgían por nimiedades, una llamada perdida, una cena fría, un plan cancelado en el último minuto. Lucía comenzó a pasar más tiempo con su amiga Marta, quien me miraba de reojo en los encuentros sociales, como si supiera algo que yo aún ignoraba. Entretanto, la familia seguía ajena. Mi madre me invitaba a comer, sin notar el temblor en mi voz. El padre de Lucía hacía chistes para romper el hielo en las comidas. Pero yo apenas podía fingir una sonrisa. Nadie imaginaba que el verdadero incendio ardía por dentro. La inseguridad me volvió irritable, desconfiado. Dudé de mi atractivo, de mi valor, de mis decisiones. Incluso las bromas de mis amigos me incomodaban. Sentía que todos veían mis grietas. Pero la agonía de no saber definitivamente era peor que cualquier dolor. Finalmente, una noche, me miré al espejo y apenas me reconocí. Los ojos hundidos, la piel cansada, ahí supe que no podía seguir anestesiando la verdad. La confianza se había quebrado y solo enfrentando mis miedos o por doloroso que fuera, podría volver a encontrarme. Y así, impulsado por la rabia y el amor propio, tomé la decisión de dejar de huir. Fue el primer paso, aunque tembloroso, pero esa parte donde la búsqueda de certeza se convierte en una obsesión peligrosa merece ser contada con todas sus luces y sombras. ¿Estás listo para seguir? No te vayas. Lo más intenso está aún por llegar. Durante semanas, la sospecha se instaló en mi casa como un espectro silencioso que devoraba la paz. Cada vez que Lucía salía tarde del trabajo, cada vez que el sonido de un WhatsApp llegaba y la veía apartar la mirada, el miedo y la inseguridad me asfixiaban un poco más. Era una opresión en el pecho, un vértigo constante, y si todo lo que temía era cierto, comencé a aislarme, incapaz de confiar incluso en mis propios sentidos. La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo, las conversaciones se volvían interrogatorios disfrazados de cordialidad. Los silencios eran gritos contenidos. Lucía se maquillaba más, se reinventaba con perfumes nuevos y, cuando creía que no la miraba, sonreía de una manera que yo ya no reconocía. No fui capaz de encontrar alivio ni tampoco valor para enfrentarla. Sentía que cada palabra podía desencadenar el final.
La presión llegó a un punto insoportable una noche lluviosa. David insistió en verme. No puedes seguir así. Las dudas te están matando por dentro. Y no eres el único que sufre, me resistía. ¿De verdad era necesario llegar tan lejos? Pero en ese momento, la imagen de Lucía, riendo con alguien más, en algún lugar al que yo no tenía acceso, me rompió del todo. Decidí que no soportaría ni un día más en la niebla de la incertidumbre. Entonces tomé una decisión difícil, buscar la verdad aunque doliera. En mi desesperación, contacté a Marta, la vieja amiga de Lucía, con la esperanza de que ella pudiera darme alguna pista. Marta esquivó las preguntas, titubeó. Pero en el fondo, sus ojos reflejaban un secreto que la estaba devorando también. Tal vez deberías hablar directamente con ella, dijo al fin, pero prepárate para oír cosas que no quieres. No era suficiente. Sentía que necesitaba pruebas, una luz que disipara para siempre la niebla. La vergüenza me llevó incluso a buscar ayuda profesional. Un detective privado, alguien que pudiese ver lo que yo no veía. La espera por cada informe era interminable. Dormía mal. Comía peor. Imaginaba encuentros, inventaba argumentos y despedidas. El detective me envió fotos. Lucía saliendo de una cafetería, una mano que no era la mía entrelazada con la suya. Una conversación a media voz en un banco del parque. Pruebas. Realidades que me destrozaron pero que, al menos, eran innegables. En ese instante, sentí que se me partía el corazón de mil formas por el engaño, por la vergüenza de haber desconfiado y por la humillación de haber tenido razón. Pero por primera vez en semanas también sentí un atisbo de paz. La incertidumbre, al fin, había muerto. La verdad no trajo alivio inmediato. Solo una herida abierta y palpitante. Sin embargo, entendí que era necesario tocar fondo para reconstruirme desde cero. El dolor ya no era enemigo, sino maestro. A través del sufrimiento, aprendí a distinguir mejor quién era yo, qué estaba dispuesto a tolerar y qué no merecía jamás volver a vivir. Mientras miraba esas fotos, bajo la fría luz de la madrugada, supe que se acercaba la hora de enfrentar a Lucía, de exigir respuestas y cerrar capítulos abiertos demasiado tiempo. Pero antes de esa confrontación, mi historia debía atravesar otro umbral de emociones. El vértigo de decir en voz alta lo que había callado tanto tiempo. Y entonces, con el alba asomando tras los cristales, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Te animas a quedarte y escuchar cómo se desmorona y se reconstruye una vida? La siguiente parte será la más dura y también la más honesta. La noche de la verdad llegó con una calma que dolía. La casa estaba en penumbra. El eco del reloj marcando segundos eternos antes de la tormenta. Cuando Lucía entró, me temblaban las manos. La carpeta con las pruebas pesaba más que cualquier palabra que llevábamos meses callando. Ella notó mi mirada y comprendió. Ya no era tiempo de excusas. Tenemos que hablar, dije con una voz tan quebrada como mi confianza. La confrontación comenzó contenida, pero pronto se desbordó en lágrimas, gritos ahogados y, sobre todo, silencios demoledores. Las palabras flotaban entre nosotros como cuchillos, porque no quería hacerte daño. ¿Cómo pudiste mentirme tanto tiempo? Lucía intentó justificarse, el vacío, la rutina, sentirse invisible. Yo, destrozado, solo podía pensar en cada gesto que ahora sabía falso. Romperse por dentro duele, pero duele más ver derrumbarse los cimientos de una vida compartida. El grito de la traición resonó más allá de nuestro salón. Los padres de Lucía llamaron. Sin comprender por qué su hija lloraba a escondidas, mi madre vino a casa, abrazándome fuerte, aunque no necesitara explicaciones. David y Ana, testigos leales, me acogieron entre cervezas y confidencias, intentando levantarme en la peor de las tormentas, pero el colapso no se detuvo ahí. En la oficina, el rumor se propagó como pólvora, compañeros observando, susurros en la máquina de café, amistades desmoronándose bajo el peso del escándalo. Marta, la confidente de Lucía que cayó demasiado, fue arrastrada al centro de la polémica. Se distanció de ambos. Incapaz de soportar la presión, no solo yo perdí. La relación de Lucía y su familia se volvió tensa, reproches, llantos, la sensación de haber fallado a todos. Incluso Mark, el otro hombre, vio cómo su vida se desmoronaba cuando su pareja, al enterarse, decidió marcharse. Un mensaje escondido, una mentira repetida y varias vidas destrozadas.
Las consecuencias fueron crueles y públicas. Lucía, despedida del trabajo tras una acalorada discusión con Mark. Ana, que era nuestra amiga común, obligada a escoger bando, dejando atrás los almuerzos del domingo y los sueños de familia extensa. Las redes sociales, infestadas de indirectas y comentarios malintencionados. La intimidad hecha trizas para todos los curiosos. Sin embargo, en medio del caos, surgió también un extraño silencio. La calma del después. Yo, solo frente a la ventana, vi la ciudad seguir girando. Indiferente a mi derrota, sentí pena, rabia y por fin un mínimo alivio. La máscara había caído y ya no habría más mentiras. Pero la historia no terminó allí, desde ese abismo. Empezó el lento camino hacia la reconstrucción. Fue entonces cuando comprendí que, para sobrevivir a un derrumbe así, hace falta valentía, no solo para enfrentar a quien te traiciona, sino para perdonarte a ti mismo y dar el primer paso hacia adelante. Lo que viene después no es menos difícil, pero sí, poco a poco, más luminoso, porque tras el colapso llega el momento de aprender a vivir con las grietas, de descubrir quién eres sin el otro y de reconstruir el amor propio perdido en la tormenta, listo para continuar. La siguiente parte es cuando, entre ruinas y recuerdos, uno vuelve a nacer. Al principio, la soledad era un eco dentro de las paredes desnudas del nuevo piso. La cama, demasiado grande, los desayunos, silenciosos como nunca. Uno se acostumbra tan rápido a la rutina compartida, que solo en la ausencia se da cuenta de lo que realmente duele. La costumbre vacía, el hueco en la mesa. Las risas que ya no vuelven. Despertar y no tener a Lucía al lado se convirtió en una herida diaria, pero una herida que poco a poco comenzó a cicatrizar. David fue el primero en aparecer con una pizza fría bajo el brazo y una sonrisa forzada. Vamos. No eres el único que ha naufragado, pero la vida sigue, me soltó, apartando cajas de mudanza para sentarse a mi lado. Sus bromas no curaban, pero anclaban los días, recordándome que crecer duele, pero es necesario. Ana, siempre tan directa, me arrastró a clases de salsa en el barrio. Baila, o por lo menos ríete de ti mismo, me retó, y esa noche, entre pasos torpes y risas sinceras, recordé cómo era respirar sin culpa. Mi madre, aferrada a la esperanza, llenaba mi buzón de mensajes con recetas y recuerdos de mi infancia. Un día, me regaló una foto de cuando aprendí a andar en bici. Mira, hijo, al principio cuesta, pero después. Nunca se olvida, sus palabras, simples pero certeras. Me hicieron entender que, la vida, aunque tambalee, puede volver a arrancar si uno lo permite. Pero la reconstrucción no fue un proceso lineal. Hubo recaídas, noches en vela, lágrimas escondidas. El impulso de mirar el móvil, esperando un mensaje que, en el fondo, ya no quería recibir. La terapeuta, una señora mayor de voz dulce, me enseñó a distinguir entre nostalgia y dependencia, entre amor verdadero y el miedo al vacío. Recuperar la autoestima significó aceptar los errores. Perdonarme por no haber visto las señales, por aferrarme a lo insalvable. En el trabajo, poco a poco, volví a sumergirme en proyectos. Con el tiempo, compartí vermouth y confidencias con nuevos compañeros, riendo de ocurrencias que, un mes antes, me habrían parecido imposibles. Un fin de semana, David me convenció para hacer senderismo en la sierra. Recuerdo el aire frío, el polvo en las zapatillas, el sol filtrándose entre los pinos, y ahora, me preguntó, señalando el valle entero a nuestros pies. Ahora, soy más fuerte, contesté, por primera vez sin dudar, sabiendo lo cierto, aparecieron nuevos rostros y nuevas historias. Marta, superando su propio duelo, se convirtió en una aliada inesperada. Compartimos tardes de cine y conversaciones largas sobre el perdón y el miedo. Incluso Mark, meses después, quiso disculparse. No hubo reconciliación, pero sí un cierre. Necesario. Al mirar hacia atrás, entendí que la traición nos obliga a redescubrirnos. Hay quien nunca se recupera y quien, además de curarse, se reinventa, aprende a valorar los silencios propios, a confiar de nuevo, a amar con cautela, pero sin cinismo. Mi renacimiento fue silencioso pero imparable. Participé en voluntariados, ayudé en eventos comunitarios y poco a poco vi que la vida tenía sentido más allá de cualquier relación rota. Aprendí a amar mi propia compañía, a abrazar cada cicatriz como parte del camino. La última tarde, antes de cerrar definitivamente esa etapa, observé la ciudad desde la terraza.
sintiendo el rumor lejano de un festival popular, risas mezcladas con la melodía de una guitarra. Sonreír no por nostalgia, sino por gratitud, sabiendo que, a pesar de todo, el corazón siempre puede volver a empezar, y así, en medio de las ruinas. Aprendí que a veces uno tiene que perderlo todo para descubrir quién es realmente y, mucho más importante, para volver a creer en el amor aunque tiemble. La verdadera historia no es la traición, sino el valor de renacer. Y en ese renacimiento comienza el resto de mi vida. ¿Alguna vez has sentido que las peores tormentas son el inicio de nuevos comienzos? Cuéntamelo en los comentarios. La vida sigue. ¿Y tú? ¿Con qué fuerza quieres vivirla? Hay momentos en la vida en los que el dolor parece no tener final, donde cada día es un recordatorio de lo que hemos perdido y de todo lo que nunca volverá a ser igual. Pero también hay instantes en los que, contra todo pronóstico, la luz entra por las grietas y da sentido a cada cicatriz que llevamos dentro, meses después de la tormenta. Aprendí a mirar atrás sin llorar y a mirar adelante sin miedo. La vergüenza y la rabia fueron, poco a poco, cediendo espacio a una nueva sensación, la dignidad recuperada. Comprendí que respetarse a uno mismo no es un lujo, sino un derecho, que decir no más es tan valioso como saber perdonar. Una tarde, en la terraza del bar donde tantas veces me refugié, David me contó cómo había superado su primera ruptura. La verdadera fuerza no es aguantar, sino dejar ir cuando es necesario, me dijo, y esa frase se quedó conmigo como un mentre silencioso. Esa capacidad de soltar se convirtió en mi escudo. Empecé a valorarme de nuevo por lo que soy, no por lo que otros ven o esperan de mí. Mi madre, siempre tan sabia, me abrazó y me recordó, dijo: la vida nunca deja de sorprender. Elige sorprenderte tú también. La ciudad siguió girando, imparable, llena de nuevas posibilidades. Ana consiguió un trabajo en otra provincia y, antes de marcharse, me dejó una nota: no dejes de confiar. Somos más fuertes de lo que el dolor nos hace creer. Marta, reconciliada consigo misma, se reinventó como voluntaria en una ONG y compartía conmigo sus logros. Juntos aprendimos que la vida es más grande que cualquier crisis, a través de tantas voces. Descubrí que la soledad también es el principio de la autoestima, que nadie, ni siquiera la peor traición, puede robarnos el derecho de volver a confiar y a soñar. Mi terapeuta lo resumió así: cuando todo termina, empieza la responsabilidad de escribir tu propia historia, sin pedir permiso a nadie. Quizá nunca olvide los momentos de dolor, pero ya no los temo. Hoy camino por la calle, sonrío a quien me apetece y celebro cada pequeña victoria. Una tarde de otoño, paseando junto al río, un mensaje inesperado. Una carcajada improvisada en mitad del tráfico. La vida avanza y en ese avance reside la verdadera esperanza. La esperanza de amar mejor, de equivocarse menos, de creer sin ingenuidad pero sin rencor. Descubrí que la madurez no es no volver a tropezar, sino saber levantarse cada vez con un poco más de fe en uno mismo. ¿Y tú qué harías si el dolor se convirtiera en la llave de tu propio renacimiento? No olvides que los finales no existen, solo nuevos comienzos. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has sentido que te rompían por dentro, pero conseguiste recomponerte aunque fuera pieza a pieza, cuéntamelo en los comentarios. Porque compartir nuestras cicatrices es la mejor forma de recordar que, pase lo que pase, siempre hay una puerta de salida hacia la esperanza.